¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Padilla, miembro de este comité de Fútbol Nacional Cuauhtémoc. Un gusto a todos los presentes que nos acompañan. El motivo de la reunión de esta noche es una mesa de reunión denominada Los militantes también tienen voz, la reforma de estatutos. El tema que vamos a ver en particular esta noche es medios de defensa intrapartidista y los derechos de los militantes. Para ello contamos con la presencia de don Manuel Gómez Morín, que es pues, nieto de nuestro fundador del partido. Él es licenciado en Derecho, ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Estatal y Federal. Estuvo en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, como director general jurídico de gobierno, director general del organismo de agua potable. En la Secretaría de Gobernación fue director general de Comunicación Social y director general de Radio, Televisión y Cinematografía. También fue diputado federal en la legislatura número 59. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel. Muchas gracias. Bien. También tenemos el gusto de que nos acompañe Rafael Guarneros. Él es licenciado químico en farmacobiología. Tiene estudios en Derecho Administrativo, Constitucional y Electoral. Es miembro del partido desde 1988. Ha sido en varias ocasiones miembro del Comité Directivo Regional. Fue también secretario de Fortalecimiento Interno de la Delegación Miguel Hidalgo. Y como dato adicional, fue también representante en la Asamblea de Representantes, ahora Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muy bien, el tema ya se comentó, la dinámica es la siguiente. Cada uno de los oradores contará con 6 minutos. Posterior a ello, serán 3 minutos por cada uno de ellos. Y después viene una parte de conclusiones en la que los presentes podrán hacer preguntas y serán contestadas por los moderadores. Muy bien, pues comenzamos esta mesa. Bienvenidos y le cedo la palabra a Manuel Gómez Morín. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Rafael, por esta invitación. También muchas gracias a todos los que nos están viendo. Quiero en primer lugar felicitar esta iniciativa. Decir a Rafael y a su equipo. Creo que es algo muy valioso para el partido. Nos permite a todos los panistas estar comunicados, informados, intercambiar opinión, conocernos, etc. Pues yo lo que espero es que esto siga adelante, sobre todo que también en otros comités se replique. De esta manera podamos los panistas pues, hacer oír nuestras voces, escucharnos también y hacer algo que desde hace mucho tiempo ya hemos hecho en el partido, que es debatir, intercambiar ideas y tratar entre todos de ir construyendo cosas nuevas. El tema que se trata hoy es muy interesante, es muy importante. Yo creo que es el más importante de todos los temas, simple y sencillamente porque refiere al militante del partido. Y pues el militante del partido es el hombre del partido, simple y sencillamente. El partido existe, el partido funciona, el partido común camina, no por sus dirigentes, camina por sus militantes. Y yo percibo que en Acción Nacional desde hace muchos años al militante se le ha hecho a un lado. Se le ha ido marginando, se le ha ido restringiendo y lamentablemente cada vez más se ha vuelto un partido de cúpulas, un partido donde las dirigencias son las que hacen, deshacen, deciden por todos y cada uno de los militantes y los militantes se han vuelto, pues no sé, el peón, la carne del cañón, el instrumento, etcétera, y simplemente está ahí pues, para servir a los intereses de quienes están enfrente de los distintos órganos del Partido de Acción Nacional. Recientemente estuvo en un hospital varios meses, varios días, y algo que me llamó mucho la atención es que en distintas partes del hospital había letreros o había cuadros con los derechos de los médicos, con los derechos de las enfermeras y con los derechos de los pacientes. Vamos también a oficinas de gobierno, oficinas también de empresas, y generalmente uno ve también el derecho del empleado, sus obligaciones también, el derecho de los directivos, y el derecho también del cliente o el derecho también del gobernado, del usuario, de lo que sea. Yo les pregunto, ¿cuándo han visto en Acción Nacional un solo cuadro, un solo cartel, o lo que quieran ustedes, un solo cuadrito, donde vengan cuáles son
las funciones y obligaciones de los servidores del partido, de los funcionarios del partido, sobre todo donde vengan cuáles son las obligaciones y, más importante, los derechos de la militancia. Nunca, que yo recuerde, yo no recuerdo haberlo visto, y yo creo que sí es lamentable que una institución que se presume democrática hace mucho tiempo, prácticamente desde su fundación, estemos en un momento donde estamos sumamente rezagados en el tema de derechos de militancia. Uno de los derechos fundamentales es el estar informado, y ni siquiera hay algo que nos permita estar a los militantes informados de cuestiones básicas. Tenemos una página así donde están los documentos básicos, etc. Pero en la misma página tampoco vemos una parte, una pestaña, una sección dedicada exclusivamente a señalar cuáles son las obligaciones y sobre todo cuáles son los derechos de los militantes. Y pues sí, sabemos que hay derechos que están en los estatutos, pero ¿de qué sirve que estén en los estatutos si la militancia no tiene forma fácil, ágil, sencilla de conocerlos? ¿Y de qué sirve además tener esos derechos cuando tampoco el partido provee o facilita formas para elecciones? Uno de los temas que se ha señalado varias veces, por ejemplo, en el caso de las comisiones de orden. Las comisiones de orden pues sí tienen toda la estructura necesaria para hacer demandas, denuncias, emitir resoluciones, acuerdos, etcétera, bien sustentadas, bien fundadas, bien motivadas. Y tenemos por otro lado los militantes del partido que pues por su desconocimiento de los derechos, por desconocimiento también de la reglamentación del partido, por desconocimiento de la ley electoral, pues generalmente no tienen una manera de defenderse adecuadamente o de hacer valer o de exigir sus derechos, ¿no? Entonces se crea una situación de desequilibrio entre las instancias del partido que tienen recursos, que tienen facultades, que tienen personal, etc. Y el militante, que pues en realidad lo abandonan a su suerte, y si el militante no está bien asesorado por un abogado, lo más probable es que el día de mañana vea perder su caso, y muchas veces a los militantes ni siquiera saben que tienen la posibilidad de recurrir a un juicio de protección de derechos políticos electorales, porque no conocen la legislación electoral. Y si la conocen, pues no se atreven a ir porque no conocen un abogado que en un momento dado les pueda llevar al caso. Bueno, creo que aquí hay un déficit muy serio del partido, y uno de los grandes retos que se tienen que vivir en la reforma que viene o en una posterior reforma es precisamente ver la manera de que los militantes verdaderamente puedan conocer sus derechos y sobre todo verdaderamente puedan tener acceso a herramientas, a mecanismos, a caminos para que puedan en un momento dado exigir esos derechos si es que no les son reconocidos por el partido o les son vulnerados por el partido o simple y sencillamente el militante los quiere hacer valer. Muchas gracias, don Manuel. Es turno de Rafael Guarneros, cuenta con 6 minutos para hacer su exposición. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a quienes nos están siguiendo en vivo por Periscope, y muy buenas noches a quienes de manera diferida nos van a ver próximamente en un video en YouTube o en Facebook, o incluso que se les pueda llegar a sus correos electrónicos. Lo que acaba de comentar Manuel Gómez Morín es sumamente importante. Las dirigencias, el Comité Ejecutivo Nacional, cuentan con un staff de 10, 15, 20 abogados que trabajan de tiempo completo. Pueden incluso estar sábados y domingos porque pues se les paga para eso. Y este staff de abogados, a través de la dirección jurídica del partido, pues es el staff que revisa las convocatorias, revisa los proyectos de estatutos, los proyectos de reglamentos, los lineamientos, y obviamente por su experiencia en materia jurídico-electoral, pues afinan y deciden y ponen todo lo que debe de contener una norma para que quede firme
y para que le dé soporte legal a todo acto que emita la autoridad del partido, sea moral o sea inmoral. Y esto es muy delicado, porque finalmente los que hacen y revisan la técnica jurídica para el diseño de todo el andamiaje del articulado y de las prescripciones jurídicas que van a servir de soporte para cualquier acto de autoridad, son los mismos que después defienden esos actos ante los juzgados electorales del país, que son juez y parte, porque obviamente para llegar a un tribunal electoral federal o estatal tenemos forzosamente que acudir a la instancia intrapartidista, que puede ser un área jurisdiccional, jurisdiccional electoral, puede ser la Comisión de Asuntos Internos, puede ser el mismo Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Permanente, y quienes les elaboran las respuestas y la defensa a sus actos es el mismo órgano técnico que trabaja para los dirigentes. Y entonces, lejos de llegar a una instancia intrapartidista imparcial, pues normalmente pues todos los datos están cargados ahí. Y voy a poner un solo ejemplo, y sucedió el día de hoy. Ustedes se preguntarán por qué uno tiene que impugnar convocatorias. Pues porque a través de las convocatorias empieza la firmeza del acto jurídico. Si no impugnas la convocatoria y hay algún artículo en la convocatoria o alguna omisión en la convocatoria que perjudica los derechos de los militantes, una vez que esté aprobada esa convocatoria tenemos 4 días para impugnarla. Y como son procesos no ligados a procesos electorales, por ejemplo la convocatoria para la Asamblea Nacional, si se expidió, bueno, fue aprobada por la Comisión Permanente el día 4, por ejemplo el caso del proyecto de estatutos, el día 5 se hace una publicación para el conocimiento de la militancia, estamos hablando que es jueves y viernes, son 2 días que cuentan para el cómputo de los 4 que tenemos para impugnar. Lunes y martes se cumpliría el plazo que tiene un militante para impugnar. ¿Y qué es lo que les quiero decir? Yo tengo impugnada la convocatoria, tengo impugnada la emisión de la publicación del proyecto de estatutos, y tengo impugnado también el reglamento y los lineamientos para lo que es la parte de las reservas de los artículos para que serán discutidas el día de la Asamblea Nacional. Dentro de las cosas que impugné fue una: ¿cuándo y mediante qué mecanismo legal se hizo la convocatoria para la consulta a la militancia de conformidad con el artículo 19 de los estatutos, que dice que la Comisión Permanente y el Consejo Nacional, para elaborar un proyecto de estatutos, deberá hacer una consulta amplia entre la militancia, los comités municipales, los comités estatales? No había esa consulta. Obviamente le estoy señalando como motivo de impugnación. En el caso del Distrito Federal, esa consulta inició apenas hace 2 semanas, a raíz de que empezamos a denunciar que no se estaba pegando el procedimiento al 19, y hoy apareció en el estrado de este comité, que lo mandaron apenas, una providencia del presidente del partido, firmada por el secretario, en donde supuestamente ya se hace la consulta desde el 8 de octubre. Revisen en sus comités y van a aparecer en todos los estrados de los comités ya esa supuesta convocatoria, pero en donde ustedes, los militantes del partido, saben que no existía esa convocatoria el día de ayer. Y entonces, mediante una providencia, se suple una deficiencia de una convocatoria